Bueno, muchas gracias. Como es una hora en la cual las esposas o esposos de algunos deben estar llamando a ver cuándo uno va a comer, vamos a tratar de hacerla cortita y concreta, la exposición. Como ya adelantamos, Argentina tiene un nuevo Código Civil y Comercial desde el 1 de agosto del 2015. Para que ustedes entiendan medianamente cómo podemos analizar el sistema codificado nuevo que tenemos, voy a hacer referencia a mi abuelita y referencia a algunas de las charlas que suelo dar para los alumnos en la facultad. Mi abuelita solía decir, sobre todo cuando me veía con mis primos jugar y hacer cosas raras, me decía, muchas manos en un plato hacen muchos garabatos. Bueno, de alguna manera el Código Civil y Comercial argentino es eso. ¿Por qué? Participaron, el Código Civil y Comercial argentino nace con una comisión de 3 autoridades, 2 de las cuales integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor Lorenzetti y la doctora Elena Hayton, y una ex integrante del Superior Tribunal de Mendoza, Aida Kemalmacher de Carlucci. Personas sumamente respetables, académicos de relieve, que a través de 100 personas que figuran en el listado de colaboradores, fueron las 100 personas que le fueron asignados distintos temas que integraron los distintos libros, títulos, secciones y capítulos del Código Civil y Comercial. La tarea de estas 100 personas se remitió a este grupo de 3 que de alguna manera rearmó, reestructuró y presentó el proyecto de Código Civil y Comercial. El proyecto de Código Civil y Comercial fue presentado en el mes de febrero, pero recién entró al Congreso 4 meses después, en donde ese proyecto pasó por Secretaría Legal y Técnica de Presidencia y el Ministerio de Justicia, que hicieron múltiples modificaciones. Les doy 2 que fueron hechas entre gallos y medianoche. Una, que los funcionarios del Estado, nacional, provincial o municipal, no iban a poder ser juzgados por el incumplimiento de sus funciones, sino por un tribunal exclusivamente administrativo. Número 1. Número 2, en una época en donde la cotización del billete argentino estaba oficial un 60-70% abajo de la cotización real del mercado paralelo, se modificó un artículo en donde todas las deudas en cualquier tipo de moneda podían ser canceladas en moneda nacional el cambio oficial. Eso sí, quedó para los bancos una norma que decía que las deudas que tomaran los bancos debían ser abonadas en la misma moneda en la que hubieran sido contratadas. Como verán, ni el comité encargado de armar el código consultó con los 100 aportantes las reformas que ellos hicieron a lo que los aportantes entregaron, ni la Secretaría Legal y Técnica ni el Ministerio de Justicia
consultaron con el comité las reformas que ellos hicieron, entonces cobra vigencia plena lo que decía mi abuelita. Suelo decir en las clases, sobre todo para los profesionales, ustedes tienen la ventaja de tener un texto nuevo para analizar, estudiar. No compren ninguno de los tratados, porque da la casualidad que varios sacaron tratados de 6, 7, 8 tomos explicando lo que era este Código Civil y Comercial. Y les digo, compren el código, nada más, porque hasta dentro de 4 o 5 años no sabemos qué va a pasar con este conjunto de normas, cómo las va a aplicar la justicia. Inclusive, si realmente son constitucionales algunas de las disposiciones. Esto es un poquito para explicarle un trasfondo de lo que es el Código Civil y Comercial, porque una comisión bicameral, conformada por senadores y diputados, debía analizar el proyecto, escuchar a todo el mundo, y lo hicieron realmente. Pasearon por toda la República, 1 o 2 senadores, 1 o 2 diputados, escuchando un montón de institutos jurídicos, institutos académicos, institutos de universidades y demás, y las presentaciones que se hicieron, interesantes algunas, creo que quedaron en un cajón, porque nunca sirvieron absolutamente para nada. La comisión bicameral, tal como recibió el proyecto del Ministerio de Justicia, así pasó a su tratamiento y así fue aprobado. Hay que ser crudo con la realidad que uno tiene que vivir hoy frente a este texto. El tema que convoca la regulación de las garantías del nuevo Código Civil y Comercial Unificado argentino tiene para bastantes comentarios. En primer lugar, podemos decir que la buena fe, la confianza que hay en la gente, que hay en las partes de los distintos contratos, sería suficiente como para garantizar el adecuado cumplimiento de esos contratos. Sin embargo, ese principio general, ese patrimonio del deudor, que es la prenda común de todos los acreedores, no siempre es suficiente. De allí que el riesgo crediticio llama a generar un reforzamiento del cumplimiento de las obligaciones a través de determinadas garantías. El Código Civil y Comercial argentino no tiene una estructuración general sobre las garantías. Están todas salpicadas en un montón de disposiciones, pero no existe un régimen o una categorización jurídica de garantías unilaterales, bilaterales, contractuales, como quieran llamarlas. Fíjense, y después vamos a ver algunas normas, el título tercero, el libro tercero, habla de todos los contratos, los trata individualmente. Sin embargo, hay 2 que no los trata individualmente, los trata como categorías: los contratos asociativos, que no vienen al caso, y los contratos bancarios. Pero curiosamente, en los contratos bancarios no existe ningún tratamiento a una garantía bancaria. ¿Cuáles son las garantías que regula el Código Civil y Comercial argentino? En distintas partes vamos a encontrar, si hacemos la clasificación usual que suele haber de garantías, garantías reales, garantías personales, podemos decir que las trata. Las garantías reales van a ser tratadas en el libro 4, en la parte de derechos reales. Y acá valga una curiosa
caracterización. En el título tercero, el libro tercero, toda la parte contractual, a partir del artículo 957, empieza con la definición, la libertad de contratación, las facultades del juez para morigerar o modificar un contrato. Y luego, la segunda parte empieza con la clasificación de los contratos, unilaterales, bilaterales, formales, no formales, etc. O curiosidad, no hay contratos consensuales y reales. ¿Por qué? Porque, entre comillas, se eliminaron los contratos reales, no hay más contratos reales. Fíjense que en ese cúmulo de contratos regulados no se regula el contrato de prenda. Está solamente regulada como derecho real de prenda. Ahora, si vamos al primer artículo nomás de el régimen derecho real de prenda, fíjense, dice que la prenda es el derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables o créditos instrumentados. Se constituye por el dueño o la totalidad de los copropietarios por contrato formalizado en instrumento público o privado. ¿Cómo? ¿No era que no es un contrato? Entonces, ¿qué es esto? Primero. Segundo, por contrato formalizado en instrumento público o privado y tradición al acreedor prendario o a un tercero designado. A, se constituye por contrato más tradición. O sea, se constituye tal como se constituye un contrato real. La datio rei, la entrega de la cosa. ¿Cómo era? ¿No era que no había contratos reales? Como pueden advertir, lo que decía mi abuelita tenía razón. Hay cosas buenas, ojo, yo no soy un criticón por el hecho de la crítica en sí misma. Cuando hablamos de garantías reales, el Código va a regular las tres garantías clásicas: hipoteca, anticresis y prenda. Y va a tener algo que no tenía el Código Civil de 1870. Es una parte general, disposiciones generales aplicables a todos estos derechos reales, a todas estas garantías reales. Eso es lo interesante. Respecto de la prenda, el derecho real de prenda, excluye expresamente de sus disposiciones la prenda sin desplazamiento, que se va a regir por las disposiciones específicas de la misma. Esto es, volvemos para atrás, año 1946, el régimen de prenda con registro, con su última actualización en 1995, el decreto 897, del 95. ¿Cuáles son las características específicas de esta prenda? Básicamente, de estas garantías reales, específicamente la convencionalidad. O sea, son todas por acuerdo de partes, no hay una garantía hipotecaria legal, por ejemplo. Un principio de especialidad estricto, especialidad en tres áreas, por ejemplo, la especialidad en cuanto a las partes intervinientes, la especialidad en cuanto al objeto grabado y la especialidad en cuanto al crédito que se está garantizando, con lo cual nos lleva al último principio clásico, que es el principio de accesoriedad. Más allá de estas garantías reales, tenemos las garantías personales. En realidad se regula exclusivamente la fianza, a partir del artículo 1574. Y hay una característica en la regulación de la fianza. Si tocan la puerta acá, no es que me vienen a buscar a mí. Les voy a leer este artículo porque a mi criterio, a mi particular criterio, absorbe las dos normas que al respecto traía el Código Civil.
Pero quiero resaltarles lo curioso de que en todos los capítulos dedicados a cada uno de los contratos regulados en el Código Civil y Comercial, siempre figuran 2 o más partes. En este no. 1574. Hay contrato de fianza cuando una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. Una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. ¿Con quién se obliga? No lo dice. Entonces la pregunta es, ¿qué quisieron decir? ¿Qué quisieron implicar? O, la otra pregunta, ¿qué quisieron esconder? Porque el Código Civil hablaba de la fianza cuando una persona se obliga a garantizar la deuda de otra con su acreedor, con el acreedor de esta. Artículo 1986, perdón. Y el artículo 1987 decía que la fianza puede otorgarse unilateralmente sujeta a la aceptación del acreedor. Yo creo que ambas situaciones se han querido englobar en el artículo 1574. Ustedes me van a preguntar, ¿y por qué tanto argumento? Muy simple, porque en general las garantías personales bancarias siempre se estructuran como una fianza no general, sino solidaria, como principal pagador, etc. Pero ¿cómo se instrumentan? Señor gerente del banco Tururú, el que suscribe, Juan Pérez, se obliga como fiador, solidario, principal pagador, sujeto a fusilamiento en caso de incumplimiento, bla, 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 firma, hay veces que le certifica la firma un notario. ¿Y qué sucedió? Que más de una vez se encontraban con que a los 3 días, a la semana, después que la sociedad garantizada o la persona garantizada había recibido el préstamo, una carta de documento que decía: como no recibí aceptación de ustedes, revoco la fianza otorgada. Entonces acá viene la pregunta. Ambas de ellas están incluidas en esta definición curiosa, única definición en donde solamente la definición de contrato aparece una parte. Lo dejo a la suerte que nos deparen los tribunales en punto a la aclaración de este conflicto. Otra de las garantías personales, se la menciona así suelta por ahí, el aval, pero cuya regulación exclusivamente está dada en el decreto 5965 del año 63. O sea que tenemos una remisión en esta garantía en donde el deudor es directo. El deudor es directo. Es una garantía cambiaria típica, pero no deja de ser una garantía personal. El Código Civil y Comercial incorpora, acá interesante, porque incorpora un título referido exclusivamente a títulos valores y va a regular los títulos valores abstractos, los títulos valores causados, los títulos valores cartulares, los no cartulares, y en ese sentido va a fijar en el artículo 1820 un principio de libertad de creación. Aquello que hasta un momento determinado la doctrina de jurisprudencia decía que los títulos valores debían ser aquellos específicamente regulados por la ley, hoy la ley abre la posibilidad a que las partes generen títulos valores privados con el contenido que ellas consideren posible llevar adelante. Y la pregunta surge clara:
y las garantías autoliquidables, las garantías a primer demanda, las garantías unilaterales, también van a ser reguladas. O sea, fíjense cómo saltamos, O sea, no hay un contrato de garantía, un contrato prendario, sí hay un contrato de fianza que no sabemos cuántas áreas aplica. Hay un contrato de garantía prendario que está solamente regulado en el régimen de los derechos reales. En los títulos valores, las garantías unilaterales, que obviamente son garantías abstractas, garantías autoliquidables, garantías sujetas a un contrato subyacente, una relación jurídica subyacente que les da nacimiento, pero cuyas cláusulas no van a obstar al debido cumplimiento, porque incumplido el contrato, la garantía debe abonarse, debe ejecutarse. Y obviamente tenemos regulados contratos bancarios, pero que no hay una regulación específica de garantías bancarias. Como hemos visto hoy, se regulan específicamente, aunque muy brevemente, el fideicomiso en garantía y la cesión de derechos en garantía, a la cual se les van a aplicar, como dijimos, la prenda de créditos, pero que a los efectos de que se apliquen las normas de la prenda de créditos deberá cumplirse con las formalidades que hemos visto, notificación al deudor, etc. Aisladamente quedan reguladas garantías para determinados contratos como algo natural dentro de estos contratos, como es en el caso del leasing inmobiliario o mobiliario, en donde hay una determinada garantía e inclusive, específicamente en este caso, van a haber procedimientos de ejecución específicos privados. ¿Por qué? Porque en el leasing mobiliario se va a hacer una aplicación paralela al propio procedimiento de la garantía prendaria registrable. La prenda con registro tiene una forma específica en su artículo 39 de la ley prendaria de ejecución privada. Si bien la ejecución privada del artículo 39 en realidad está referida a un sujeto activo muy limitado, como son solamente las entidades financieras, los bancos, cajas de valores, nacionales o extranjeras, esta ejecución es de carácter netamente privado. Claro, el tema es que hay una mini participación judicial porque el acreedor prendario debe presentarse al juez de turno para solicitar el secuestro del bien prendado. En una palabra, la prenda sin desplazamiento, la prenda con registro, en realidad, ¿qué hizo? Cambiar la entrega de la cosa por un registro. ¿Y el juez qué es lo que hace? Al recibir el registro, la certificación de la prenda registrada, dice, bueno, señores, acá tienen la cosa, ejecútenla. Esa es la actividad judicial que se prevé en la prenda con registro y es la actividad que se va a pretender exclusivamente en el leasing mobiliario. Con una excepción, en el leasing mobiliario tiene que haber una intimación previa al cumplimiento de las cuotas adeudadas y al pago total. En ese supuesto, el acreedor directamente ejecuta el bien por sí mismo. Y acá el Código Civil sí va a incorporar aspectos que quedaban en discusión con el régimen anterior del Código Civil y del Código de Comercio. ¿Cuáles son? En primer lugar, si al constituir la garantía podían fijarse pautas en la ejecución. Normalmente era publicación por 10 días en el boletín oficial, en otro diario, y la ejecución directa a través, eventualmente, de un martillero
que designaba el propio acreedor. Y si se trataba de títulos o valores, a través de una bolsa de comercio. Hoy, el régimen se mantiene con algunas diferencias. En primer lugar, tratándose de títulos valores, puede el acreedor decidir la liquidación de la cosa a través de una bolsa de comercio. Puede, o sea que puede liquidarla de otra manera. Y a su vez permite distintas alternativas. La adjudicación a favor del acreedor por vía de una tasación efectuada a la fecha de vencimiento o a la fecha de mora, con lo cual se lo adjudicaría por ese valor el acreedor. O que las partes hayan pactado originariamente una forma distinta de la prevista en la ley en punto a la liquidación. O sea que el acreedor puede llegar a adquirir la cosa a través de una evaluación y una compensación en función de esa evaluación, o a través de un régimen especial que se haya previsto de liquidación. Estas son en sí las que hoy día tenemos reguladas, estructuradas en el Código Civil y Comercial. Hay otras, por ejemplo, algunas garantías que están también reguladas con limitaciones. Ustedes recordarán el viejo caso, siglo pasado, fines del 80, el famoso caso del Banco Ambrosiano, del Banco Vaticano, Roberto Calvi, colgado abajo de un puente en el Támesis, etcétera, que habían generado el problema con el Banco Vaticano en función de las cartas de recomendación que éste había otorgado, en punto a la responsabilidad de este banco. Estas cartas de recomendación van a estar reguladas en el artículo 1581, en el Código Civil y Comercial, diciendo que no obligan al otorgante, salvo dos supuestos: mala fe y negligencia. Menos mal que sale ahora y no se le aplicó al Banco Vaticano, porque la negligencia que hubo en el otorgamiento de las cartas de recomendación fue terrible. Y la otra, un compromiso de mantener una determinada situación. Esto es muy común en punto a ciertos créditos otorgados a empresas subsidiarias, en donde la controlante se compromete a mantener su tenencia accionaria dentro de la controlada, la tomadora del crédito, para evitar otro tipo de garantía. Estos compromisos también son válidos, pero la única obligación que generan es simplemente la de obligar a abonar los daños y perjuicios que emergiera de la violación al mantenimiento de esta situación, ya sea el mantenimiento de la tenencia accionaria, mantenimiento del gerenciamiento de la sociedad, etc. Creo que con esto quedan ustedes más o menos informados de que el régimen general de garantías en un país como Argentina, que ni siquiera le presta mucha atención a la ley modelo de OEA en punto a garantías mobiliarias registrables, en donde hace largos 20 y pico de años que se viene intentando generar un régimen general de garantías mobiliarias y registrables. Hoy día, o por lo menos 2015, no tenemos un régimen estructurado, organizado, ordenado de garantías, sean mobiliarias, sean inmobiliarias, sean reales, sean personales. Nada más, gracias por su atención.